Hey, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a hablar de Dart. Pero antes de ello vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos hecho hasta el momento. Hicimos nuestra configuración donde podamos correr tanto .NET con C Sharp como también Dart y Flutter, teniendo la opción de crear soluciones con Flutter, haciendo digamos que la configuración para que podamos correr aplicaciones de escritorio, web y mobile. Ya luego de esto empezamos con los ejercicios básicos de C Sharp, aprendiendo las estructuras básicas, algunas instrucciones, operadores, bucles y demás que nos van a ayudar a establecer las bases para que de aquí en adelante todo lo que tengamos que ver nuevo en cuestión de desarrollo sea mucho más digerible, sea mucho más fácil de asimilar y la idea es obviamente ampliar el conocimiento a medida de los siguientes videos, al igual que ustedes también están en la obligación de empezar a indagar sobre ciertas dudas. Recuerden en los comentarios o me escriben, voy a estar muy pendiente si necesitan de pronto que regrabemos alguna parte de los videos con dudas y demás, con mucho gusto estaré atento a hacer un video acerca de ello. Entonces, para empezar, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a crear una nueva carpeta acá que se llame Dart en nuestra carpeta proc, que es donde estamos metiendo todos los proyectos. Ahora simplemente vamos a ir por Dart, ¿sí? Que es nuestra carpeta. Ahora vamos a clonar ahí el repositorio que creamos. Si ven, tenemos un repositorio vacío. Simplemente es venir acá y decirle git clone, y esto me va a ayudar a clonar un repositorio existente. Le voy a dar aquí enter y él empieza a clonar. Me saca un warning que me dice, oye, el repositorio está vacío, ¿sí? Ten en cuenta eso. Perfecto, no hay ningún problema. Lo necesitamos vacío y ya nos podemos ir a nuestra carpeta a empezar nuestra codificación. Antes de empezar con esto, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hablar un poco de Dart. Dart es un lenguaje de programación utilizado por Google para crear interfaces bonitas. Realmente esa fue como la idea principal de Dart. Darnos un lenguaje que nos permitiera hacer precisamente todo ese tema de UIs, ¿cierto? Entonces acá tenemos la parte de UI que se supone que es en lo que está optimizado. La verdad en cuanto a eso, pues me parece que es más de gusto. Me parece que sí está muy pensado a widgets o a lo que llaman componentes en la última era de la parte frontend. Hemos visto componentes con React, con Angular y demás. Se supone que Dart está optimizado precisamente para hacer todo ese tema de UI. Podríamos decir que podría ser como una especie de competencia con el HTML y el JavaScript. Posiblemente podríamos decir que podría ser una competencia de JavaScript. La verdad no me gusta entrar como mucho en esos terrenos, pero es como para que sepan como ciertas alternativas que hay. ¿Sí? Con Dart se pueden ya combinar diferentes SDKs como lo es Flutter, que nos va a permitir previamente hacer aplicaciones multiplataforma como ya lo hemos hecho. También nos trae un Dart que podemos probarlo en el browser. Aquí podemos ejecutar cosas de Dart y podemos verlo. Si ustedes instalar el SDK o por alguna razón no les funciona, es tan sencillo como que ustedes vengan a la consola y den Dart. Si les aparece algo así como algo que es un comando de ayuda donde les dice las versiones y demás, y los comandos, estamos bien. Si les dice que el comando no se reconoce es porque sencillamente ustedes no tienen el SDK, hay que instalarlo. ¿Sí? Acá están los pasos de cómo instalarlo y demás, pero pues si mal no estoy, usted ya con la parte de Flutter ya deben estar listos con esto. Bueno, uno de los amigos aliados de Dart es el famoso Angular. Angular tiene una implementación llamada Angular Dart que te permite crear aplicaciones Angular con Dart. ¿Sí? Si bien el código de Dart es muy similar al TypeScript, podríamos decir que tienen demasiada similitud. Eso hace que sea un poco más transparente y que podamos crear precisamente aplicaciones
de Angular con Dart. Entonces, si a ti te gustó mucho Dart, puedes hacer todo esto. ¿Cuál sería la ventaja de trabajar con Dart y trabajar Angular con Dart? Vamos a hacer la siguiente analogía. Quizás me lleve algunos problemas de algunos fans de Flutter. Flutter Web no es muy llamativo para mí. ¿Por qué? Porque básicamente es un Kanban que está pintando cosas y dibujando la página web. ¿Sí? Hagan de cuenta que por debajo cuando tiene una página Flutter, él automáticamente se autoconstruye la UI como si el navegador pintara cada uno de sus componentes a mano. ¿Sí? Es algo que lo pinta y lo dibuja a mano. Por ende, no hay un HTML, por ende, no se puede inspeccionar como se inspecciona cualquier código HTML. Eso tiene algo de ventaja y algo de desventaja. La ventaja es que el código queda un poco más ofuscado, mientras que el HTML es mucho más fácil alterar o mirar cosas. Una página en Flutter es muy difícil de alterar, mientras que una página en HTML la puedo alterar fácilmente. Por ejemplo, puedo venir acá y acá puedo alterar alguna de estas cosas. Por ejemplo, acá dice lib, pero si yo acá llego y le digo 22 y le doy enter, cambia el 22. ¿Ven a lo que me refiero? Mientras que una página en Dart no puedes hacer eso directamente. Eso es algo bueno y algo malo. ¿Sí? Entonces, en la parte web no es muy llamativo precisamente por esa parte también, que es una de las desventajas. Pero podríamos hacer nuestras aplicaciones en Angular orientadas con Dart, hacer nuestras aplicaciones y ese código, los services y demás código que llama la interfaz gráfica la podemos reusar en nuestra aplicación multiplataforma. Entonces podríamos decir que podríamos hacer tanto mobile, escritorio, lo podríamos hacer con Flutter y con un Angular Dart podríamos hacer una aplicación de Angular. ¿Sí? Ojo, también puedes utilizar Flutter Web, no hay ningún problema, pero hay ciertas cosas que se tienen que evaluar. ¿Sí? Bueno, después hacemos más en esta parte, esto simplemente un pincelazo de lo que es Dart, cómo lo pueden ejecutar. Acá si le cambio por ejemplo el Hello World, le cambio el 1 y lo ejecuto. Aquí me va a decir Hello World 1, como lo ven acá. Ahora vamos a hacer algo sencillo. No sé si recuerdan que nosotros teníamos un ejercicio inicial donde empezamos a trabajar con todo el tema de C Sharp. ¿Sí? Ahora necesitamos convertir todo ese código, lo necesitamos convertir a precisamente a Dart. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos para nuestra aplicación, venimos acá, creamos un nuevo file y le vamos a decir que se llama index.dart. Ustedes lo pueden llamar como quieran. Yo le voy a llamar aquí, lo voy a llamar así. Y acá tenemos lo siguiente. Vamos a crear nuestro código inicial. Recuerden que nosotros lo que hacemos es que vamos a crear una función que se llame main, como nos lo estaba diciendo el navegador. Luego de que hagamos esto, vamos a saludar. Si bien en C# teníamos una función que se llamaba, bueno, una clase que se llamaba console.writeLine y escribíamos, aquí se llama print. Y en print, entre comillas simples, metemos el mensaje que queremos. También vamos a decirle que salude y vamos a leer un número. Acá recuerden que es Alt-Shift-F y con eso hacemos la indentación del código para que se autoorganice. Ahora vamos a decirle a esto que nos va a leer algo de consola, va a tomar del usuario algo y lo va a guardar en una variable llamada nameInput. Acá volvemos y lo formateamos y acá nos dice, mira, no se encuentra. ¿Qué hacemos ahí? Él acá ya nos dice en el quick fix, nos dice importa esta librería. Listo, perfecto. Vamos a ejecutarlo.
¿sí? Vamos a ejecutarlo. Entonces para ello abrimos la terminal y le decimos lo siguiente: Dart, y le decimos index. Cuando hacemos esto, miren que él se ejecuta todo lo que yo había dicho, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir saludando a la persona, o sea, ya nos escribe el nombre. Vamos a decirle a la persona: hola, soy fulanito de tal. Perdón, un gusto conocerte, fulanito de tal. Y ahora le vamos a pedir la fecha de nacimiento y le vamos a decir el formato en el que lo queremos. Recuerden que aquí ya es un poco diferente, acá C Sharp, entonces no tenemos ese date only que teníamos en C Sharp, sino que aquí tenemos que leerlo todo en un string y convertirlo en una fecha, y la fecha trae horas, minutos y segundos, y eso es lo que tenemos que simplemente utilizar. Entonces para ello creamos una variable, un momento por favor, acá está, vamos a crear una variable llamada dateConverter. Vamos a auto alinearlo, listo, vamos a guardar. Y luego de eso vamos a hacer algo, y es que si se convirtió, vamos a verlo continuar, y si no, vamos a sacar como una especie de validación, ¿sí? Nos dice que la fecha no es válida y le decimos cuál es la fecha. Si la fecha es válida, ustedes recuerdan que nosotros habíamos creado una clase que llamaba persona. Pues bueno, acá en Dart también se pueden crear clases. Por eso les decía que con C Sharp aprendieron las bases con que seguir acá. Las clases básicamente tienen lo siguiente: tienes el final acá, tienes el birthdate y tienes el age. La acá la defines como final, y en el constructor le estamos diciendo que vamos a inicializar una clase de una vez con las propiedades. ¿Con cuáles? Con este, con este y con este, ¿sí? Entonces lo que entre acá se va a autoasignar acá, lo que entre acá se va a autoasignar acá, y así sucesivamente. Entonces una forma en C# también se pueden hacer, solo que depende del caso, implementamos una o la otra. Más que todo es estética en estos casos. Acá Dart sí nos pide un poquito más de organización en cuanto a esto. Entonces sí nos obliga como a trabajar con esta parte. Tenemos acá el constructor, ya tenemos nuestra clase, y ahora empieza lo chévere. Vamos a tomar, después de que continúe, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá, después de que continúe, si es una fecha válida, vamos a crear una instancia. Y como ven, creamos cada una de las propiedades y luego le decimos que nos tome la fecha actual con el año y que se le reste el año de la fecha que yo convertí. Este algoritmo está muy mediocre, ¿sí? La forma de calcular los años es un poco diferente, ¿sí? Pero pues dejémoslo así por el momento. Entonces, de esta manera simplemente hacemos una resta y tenemos esto acá. Esto es solamente para efectos de la prueba. Y ya por último le vamos a imprimir como resultado tres cosas. Vamos acá y le vamos a decir: listo, organicémoslo. Tu nombre, ¿de dónde? De la clase person. El birthdate, que es la fecha de nacimiento, que aquí la tenemos. La edad, y le vamos a decir cuántos años tiene, ¿sí? Ya eso lo calculamos acá, y él simplemente va a utilizar la instancia de esa clase. Vamos a probarlo, muy sencillo. Venimos acá y le decimos Dart index. Acá nos dice que escribamos nuestro nombre, Juan. Acá me dice: un gusto conocerte, Juan. Escribe tu fecha de nacimiento. Entonces le vamos a hacer el 01 del 01 del 2000. Y él acá me dice: la fecha como tal no es válida, ¿sí? Venimos al código, vamos a crear una función nueva que nos va a ayudar a manejar la fecha, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a hacerlo de una manera un poco más rústica para que ustedes vayan viendo como el tema del manejo.
Hay una forma de convertir las fechas puntualmente, pero depende mucho del formato de la conversión, ¿sí? Pero también hay otra forma fácil de hacerlo, que es manipulando el string. Cuando me refiero a manipular el string, es que tú puedas tranquilamente cogerle el string y dividirlo. Si tiene unos slash, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Se toma solamente esa parte. Entonces vamos a hacer esta parte. Entonces tenemos acá nuestra función. Simplemente en vez de darle aquí un try parse, ¿sí? En vez de darle un try parse acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Venimos acá y le vamos a dar esta parte. Entonces, él convierte y me hace un try parse de las cosas. Bien. Ahora lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bueno, entonces llegamos acá, tenemos esto, leemos la línea y en vez de darle el try parse este, ¿sí? Le vamos a dar que invoque la función, ¿sí? Vamos a darle que invoque la función, entonces le decimos esta función que creamos. Entonces venimos acá y simplemente le decimos, oye, invoca esta función, ¿sí? ¿Y qué es la función? Pues la función lo que va a hacer es coger este string y convertirlo en una fecha, ¿sí? Internamente lo que él va a hacer es que coge el string, parte por los slash, entonces el primero es el día, luego el mes, luego el año, ¿sí? Entonces el 0 sería el primero, mes, día, perdón, año, día, mes, año, ¿sí? O sea, al revés. El 0 sería la primero que habría, que sería si lo parte por slash, sería un arreglo de esto, esto y esto, ¿sí? Entonces por eso el 0 es el día, el 1 es el mes y el año sería el 2, ¿sí ven? 0, 1 y 2. Listo. Y luego le estoy diciendo, convierta eso, le agrego los guiones y lo pongo en formato año, mes, día, ¿sí? Entonces, si ven, acá vamos a ver dos cosas. Vamos a tomar un string y manipularlo y castear esa data que manipulamos y convertirlo a una data, a un datetime o un date y luego ese date ya seguirlo trabajando. Entonces ya aquí tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a probar si esto sí funciona. Entonces venimos acá, lo ejecutamos, nos dice nuestro nombre, le decimos que Juan, acá nos dio un nombre conocerte Juan, le damos 01 slash 01 slash 2000 y me va a decir que tengo 23 años. Entonces, como ven, esto funcionó. Entonces, de esta manera, en este algoritmo, que fue el primero que hicimos en C# completo, estamos capturando el nombre, estamos empezando a manipular la cadena, así se hace una interpolación de cadena o una concatenación básica acá, entre comillas simples, y para pasarle la variable sería signo de pesos más la variable y él ya la pone ahí automáticamente. Me parece muy elegante eso como lo hace Dart. Aquí simplemente tomamos y capturamos el año de nacimiento, lo convertimos, utilizamos esta función nueva que hicimos y luego le asignamos una clase y esa clase la utilizamos al final. Con esto hemos aprendido algo base de Dart. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.